Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toy Reviews. Y traigo en esta ocasión la reseña de este gran villano de Marvel que ahora es un antihéroe de la compañía de Medicom, de Mafex, Venom, en su versión de cómic. Entonces, desde el vamos ya sabemos que es una figura pues muy buscada. Este es el reissue, o sea, la que volvieron a sacar hace poco en la compañía, para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de conseguirla en su momento. Creo que igual también es sobre la misma, hace unos años que salió el Wolverine amarillo, el Wolverine, el traje café, el Spider-Man Black Suit, el Carnage, etc. Entonces, desde vamos ya vemos que está muy padre, muy diseñado, muy bien, todo trabadillo muscular como debe ser Venom. Lo único es por ahí que he visto en otros foros y en comentarios que mucha gente se queja de la estatura. ¿Por qué? Porque últimamente hemos visto a Venom que es una madresota, o sea, un vato como de 2 metros, 2 y cachito, súper imponente. Y aquí, pues lo vemos que está, pues, normalón. Aquí te pongo rápidamente una comparativa para que veas con un Marvel Legends, el Black Suit Spidey. Vemos que pues está ligeramente un poquito más alto él que Venom. Si lo comparamos con la misma compañía de Mafex, el Spider-Man, el de Escarlata, vemos que están pues así como que ahí va dándose un tirillo, o sea, no está tan alto Venom. Y también si lo comparamos enseguida con su pues amigo, entre comillas, de parrandas, Carnage, están casi a la misma altura. Entonces hay que recordar que pues la caja dice que es versión de cómic. Entonces tengo entendido que en los cómics, en su primera aparición, pues Venom no era tan grande como, repito, como últimamente lo hemos visto en las películas o en los cómics. Entonces quería poner ese detalle, o aclarar ese detalle desde el inicio del video para aclarar ese punto, porque igual quienes no han tenido en mano o no lo han visto, nada más han visto reseñas pero no han visto comparaciones, van a decir, oye, pues no está que está muy grande. Inclusive en otras versiones de Venom, también de la misma compañía de Hasbro, de Marvel Legends, que es un Venom más grande. Entonces desde ahí es ese comentario, ¿correcto? Entonces vemos que la pintura está muy bonita, muy padre. Tiene aquí, a que se cansa de percibir en la cámara, los tonos azulados que le dieron al wash del Venom. Que repito, le da un realce más estéticamente comiquesco al personaje. Entonces se ve muy padre. Me gustó mucho el retoque que le dieron. Se ve muy padre porque no es un negro así mate, o sea, sólido, sino es un negro, un tono negro y los azules. Entonces hace que resalte todavía más la figura y se ve muy padre. Entonces me gustó mucho ese detalle que hace que la figura pues todavía sobresalga un poco más. Entonces viene con varios accesorios que vamos a ver a continuación, pero primero la articulación. Entonces sabemos que tiene un ball joint en la cabeza, está ampliamente colocado para permitirle movimiento completamente hacia arriba y hacia abajo. Venom puede ver hacia arriba y hacia abajo tranquilamente sin ningún problema. Tiene, como ves aquí, articulación de mariposa para poder darle mucho mayor rango de movimiento mientras lo pones en poses acrobáticas que hace Venom. Igual el hombro pues no tiene ningún tipo de restricción. Corte en el bíceps, doble articulación en codo y la articulación que ya conocemos de ball joint y bisagra en la muñeca. Tiene su corte en la parte superior del abdomen, permite que Venom pueda doblarse hacia enfrente en ese ángulo y hacia atrás también en la misma dirección, un poquito menos indicado, pero cuando metes el abdomen pues ya se ve un poquito más inclinado, pero no es mucho en comparación con otras figuras que hemos visto de la compañía. Entonces desde ahí ya sabemos que Venom no es pues tan elástico en esta área de lo que es el abdomen y el torso. Hacia abajo vemos lo que es el corte ya tradicional de lo que es el miembro inferior. La articulación está oculta aquí adentro y permite que gire ligeramente lo que es el muslo, y tiene el drop down ball para que puedas bajar la articulación y puedas ponerlo en poses todavía más fregonas. Tiene doble articulación en
la rodilla, y tiene también su ankle rocker y su articulación de tobillo. Entonces, la articulación pues estándar de Mafex, ¿verdad? Pero lo padre es que puedes ponerlo en poses más dinámicas para que lo puedas poner como si estuviese persiguiendo a Spider-Man en pleno swing, que está saltando sobre obstáculos, o que está brincando, o que está columpiándose de una telaraña. Entonces está muy padre porque te permite hacer muchas poses más complejas, por así llamarlo. Entonces, y la verdad se ve muy padre cuando ya llegas a posarlo correctamente. Lo pones una foto así que va bajando una patada hacia abajo, una patada hacia arriba, o que va simplemente, como te comento, defendiéndose de otros ataques del Hombre Araña, o inclusive si lo pones como un antihéroe, pues de otros villanos. Entonces está muy bien la articulación. Obviamente esta figura es, repito, es un reissue, entonces con él hasta ahorita no ha habido ningún tipo de problemas, como los conocidos que han comentado por ahí en otros videos de que es que se desarma. No, hasta ahorita no me ha tocado uno que tenga ese problema. El único que tuve, lo comenté hace tiempo, fue el Superman de Hush, nada más. De ahí en fuera todos han salido muy bien, gracias a la articulación. Muy bien, vamos a ver ahora qué trae de accesorios. Pues accesorios trae otra cara alterna, que es esta, que es la del cómic, en donde viene con su boca abierta y enseñando dientillo. Estos dientes no están pintados, a diferencia de Carnage, que viene con la boquilla pintada, como tiene la boca abierta. Aquí te muestra los dientillos, y los dientes pues están tallados en el plástico, están esculpidos. Entonces está muy chido, y es la cara clásica de Venom. Casi es del cómic. Hay un cómic que sale así Venom sonriendo así en primer plano. Haz de cuenta que es esta cabeza. Entonces está muy chido. También tenemos la otra cabeza, que es esta de Eddie Brock, en donde vemos muy padre que trae un cuello extra, en donde pues vemos que está pintándose lo que es el symbiote, que lo está absorbiendo, lo está cubriendo, o en su efecto al revés, lo está descubriendo para que puedas percibir su cara. Entonces está muy padre porque es la cara de Eddie Brock, como lo hemos visto en los cómics, repito, en sus primeras apariciones, y se ve bien chido. Vamos a quitarle todo esto aquí a Venom rapidito, y se ve así. Entonces está muy padre porque te le da pues otro look a la figura, obviamente, y se ve muy padre. Ya lo puedes poner que está ahí hablando con Spider-Man cuando lo tenga firmemente acorralado o atrapado, o no sé, dándose un poquito ahí de un pep talk él solo frente al espejo cuando va a pelear contra Spider-Man. Entonces está muy chido porque nos permite tener una variación en cuanto a las cabezas, ya sea Eddie Brock, Venom sonriente o Venom riéndose, ¿ok? Entonces está muy chido. Vamos a quitarle la carilla, vamos a dejársela puesta, ahorita lo cambio. Accesorios, trae varias manos. Ya de entrada vemos que tiene de que es el puño, el clásico puño de Venom. Viene con unas manos gatilleras que, si mal no recuerdo por ahí, creo que en algún cómic, en sus primeras apariciones, llegó a utilizar algún arma. Creo que fue en la serie de Maximum Carnage, o de las primeras, y él usaba armas, o agarró un arma para disparar. Entonces está chido porque puedes ponerle aquí un arma para poder agarrarlo, para que lo puedas poner posándolo. Y me parece que las armas de Mezco y de Marvel, algunas de Hasbro Marvel Legends, las puedes colocar aquí. La ventaja es que esto es un plástico suave, entonces sí te permite que puedas colocar las armas aquí sin ningún problema. Entonces viene con dos manos gatilleras, lo cual no pensé que fuera a venir este personaje. Viene con dos manos de agarre, que esas son las manos que va a usar Venom para usar su telaraña cuando se esté columpiando por la ciudad. Entonces aquí lo vas a atorar y lo vas a poner aquí. Viene con dos manos con las palmas extendidas completamente en pose similar como de araño, para arañar a alguien, o para simplemente decirle así como te voy a agarrar. Entonces está muy chido, y la variación de esta es la que trae los imanes. Entonces es el mismo tipo de sculpt de la mano, nada más que esta trae los imanes, correcto. Entonces para que lo puedas poner en pose como si estuviera inclusive por ahí gateando por el techo,
o web crawling por alguna parte de la ciudad. Tiene también estas manos que son como que para expresar algún tipo de emoción, así como que de ñaca ñaca o no sé, por ahí, que lo vas a poner así como que está a punto de atrapar a alguien o está a punto de sorprender a alguien de entre las sombras. Entonces también estas manos están muy chidas. Todas obviamente vienen pintadas por el reverso con el parche blanco que caracteriza a el Symbiote y a Venom. ¿Okay? Entonces todos vienen con el parche pintado en la parte posterior. Por si no lo había comentado, aquí está, mira, rapidito, vamos a ver, aquí están las manos que vienen con los parchecillos pintados, ¿correcto? Entonces, por último, no menos importante de accesorios que se le pueden poner al personaje son sus patrullas. Viene también con dos miembros inferiores que puedes colocar con una superficie metálica. Y aquí en comparación, aquí tengo el Spider-Man. Si te fijas, son más grandes que los de Spider-Man y también que los de Carnage. Carnage no los trae puestos, pero es el mismo tamaño. Entonces, supongo que el otro Spider-Man que sacaron, el Black Spidey, el otro Ben Reilly, y el Spider-Man, la versión cómica, la versión animada y todos que han sacado las versiones del Hombre Araña, vienen con este tipo mismo de imanes, el tamaño, pero a él le dieron más gruesos, lo más grande los imanes. Me hubiera gustado que hubieran un poquito más grandes porque ya lo intenté poner en plataformas metálicas y no soporta el peso, a diferencia de el Carnage y que te dije que tienes que poner en un ángulo para que se pueda soportar, sí lo soporta. Entonces en él no mucho. Vamos a colocar, bueno, voy a colocar aquí tantito aquí atrásito para que veas lo que me refiero. Aquí está para agarrar bien para una regla de metal. Ahí está. Y te fijas, no hace mucho, clic muy fuerte, mira. Casi no escuchas el como otro tipo de imán. Por ejemplo, que yo le puse a los míos. ¿Te escuchaste? O sea, el clic, o sea, un clic así bien fuerte, mira. Bueno, yo lo escucho más fuerte aquí. Ahí está, se oye más fuerte. Entonces, estos imanes nos van a ayudar a que soporte más el peso de la figura. Y aquí está el imán que yo usé. Es un imán, un Rare Earth Magnet. Y te fijas, es de los gruesecitos. Y lo pones aquí en la parte inferior de el pie a los Marvel Legends. Entonces, eso es una opción que te doy para que puedas hacer tus personajes de Spider-Man y los puedas colocar en superficie metálica. Eso que oíste es que ya colgué otra vez en su lugar al Black Spidey. Y por último, vienen accesorios de lo que son estas arañas. No viene con muchos como otras figuras, viene con 4. Son estas son las de la telaraña que vas a colocar de la siguiente forma. Él arroja la telaraña de forma distinta, entonces tienes que ponérsela aquí encima. Lo vas a colocar de esta forma y listo, ahí está. Le queda de hecho un poco holgado, no se ve que quede así muy justo en la telaraña. Igual, a comparación de las otras figuras que te enseñé hace un momento, la telaraña o la parte de aquí que abraza a la muñeca se ve más justo. El de él queda un poquito más holgadito, pero igual te da el efecto de que está pues aventando la telaraña hacia algún objetivo. Y esto lo puedes hacer en ambos extremidades para poder andarse columpiando por la ciudad. Y vamos a cambiar de la manopla para que pueda agarrar su web sling. Y la otra que tiene son estas que ya hemos visto con anterioridad. Estas son un poquito más enredadas que las que hemos visto anteriormente en otras figuras. Entonces voy a intentar hacerlo aquí a cuadro mientras estoy hablando, ¿ok? Y la verdad pues está chido porque le da también otra estética al personaje. O sea, le da como que su telaraña es más ¿qué palabra puedo usar? O sea, más al azar, más random, más así como que al ahí se va. ¿Me explico? Como que lleva prisa el vato y la aventó así. Entonces, por eso se ven así que están de este lado como que hechas bola. Entonces también habla mucho del personaje en comparación con Spider-Man, que pues sale derechita y él se le enreda, se le enrolla en sus brazos y todo eso. Entonces aquí te fijas, está la contraparte, que esa la puedes agarrar de aquí
y usarlo como si fuera una base para el pie o enredárselo acá en el antebrazo no sé, la imaginación es la que te va a decir cómo vas a posarlo. Pero, repito, estos son los accesorios que viene Venom en cuanto a telarañas. Y pues eso es todo en cuanto a esta gran figura. La verdad me gustó mucho, estoy muy contento con este personaje porque pues es uno de los rogues, uno de los villanos de Spider-Man. Entonces es como que es un must-have, lo debes de tener. Es una figura obligada que debes de tener en tu colección. Y la verdad, si tienes oportunidad, consíguela. Y antes de que termine el video, quiero agradecer a mis amigos en Mystery Toys Matamoros, que sin ellos no hubiera podido hacer este video, ya que a ellos se les da crédito de haber conseguido esta gran figura. A partir de este video, ellos tienen ahorita en inventario, en stock, a 3. Entonces, yo si fuera tú, me lanzo de una vez a su página, que está también ahí abajo en la descripción, para que los visites y hagas tu pedido. Ellos hacen hacen entregas a través de paquetería también, por si no eres local. Entonces, para que sepas que tienes una opción, una muy buena opción de adquirir esta gran figura. Entonces, por mi parte, pues es todo. Te agradezco mucho que hayas visto el video junto conmigo, que hayas estado conmigo aquí en este breve espacio para hablar de figuras de acción. Y si eres nuevo al canal, suscríbete, no seas malo, échame la mano. Y también dale like, recuerda, dale like a mis videos para poder llegar a más personas que les gusta este bonito hobby del coleccionismo. Y pues, ahora sí, recuerda, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.